Buenas tardes, estimados amigos. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema que es importantísimo acerca de nuestro gran imperio inca, pero no específicamente todo el desarrollo económico, político, social, cultural, no. El día de hoy me voy a abocar solamente a lo que es el origen de los incas. Y para conocer al imperio de los incas, tenemos que destacar la figura de cuatro personas importantísimas y que para mí, justamente, están ubicados: María Rostorowski de Díez Canseco, Waldemar Espinosa Soriano. Estos dos personajes de nuestra historia, que forman parte de nuestra historia, pues lograron estudiar específicamente a todo el vasto imperio inca, ¿no?, desde su nacimiento hasta su final. Por ejemplo, María Rostorowski, que dicho sea de paso, en 2016 falleció a los 100 años de edad. Waldemar Espinosa Soriano, historiador emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene 84 años de edad en estos momentos. Por ejemplo, Waldemar Espinosa sacó un libro titulado Los Incas en el año 1987. Años antes había hecho una investigación también acerca de la caída del Imperio de Tahuantinsuyo, como ustedes pueden observar aquí. Y sacó su libro, pues, La destrucción del Imperio Inca en 1973. Entonces ya ellos se estaban abocando justamente a la investigación relacionada a los incas. María Rostorowski, inclusive Pachacuti Inca Yupanqui, un libro grandioso acerca del desarrollo justamente del poderío que mantuvo Pachacuti dentro del poder del Incario. Los otros personajes vinculados justamente para el conocimiento del Imperio Inca, en este caso en cuanto a su origen, vamos a encontrar pues a Juan Díez de Betanzos, ¿no? Él en su crónica, Suma y Narración de los Incas, justamente va a desarrollar una leyenda importante, la leyenda de los hermanos Sayar, en donde va a describir justamente cómo la presencia de cuatro hermanos, ¿no?, que salieron del cerro Tamputoco, en el Cusco, avanzaron buscando tierras juntamente con sus esposas y que en el trayecto pues fueron desapareciendo y que finalmente el que quedó, el que sobrevivió justamente a esta travesía, Ayar Manco, fue el que fundó en este caso, según su versión, el Imperio de Tahuantinsuyo. La otra crónica, en este caso, la otra versión principalmente, bueno, considerado cronista también, nuestro famoso Inca Garcilaso de la Vega, que dicho sea de paso, él desarrolló la otra leyenda, la leyenda del lago Titicaca, en el que describe justamente la presencia de dos hermanos y a la vez esposos que salieron del lago Titicaca y avanzaron buscando tierras asequibles en donde poder establecerse y fundar un imperio, el cual pues lo hicieron, ¿no? Según la leyenda, salieron del lago Titicaca enviados por su padre el dios Sol. Enviados por su padre el dios Sol. Entonces, estas leyendas tienen una explicación real, tienen una explicación histórica, y justamente Waldemar Espinosa ha logrado desentrañar este misterio conjuntamente con María Rostorowski, ¿no?, en sus famosos libros sobre los incas. En ella, en este libro, por ejemplo, en el famoso libro de Waldemar Espinosa, Los Incas, él establece la presencia de grupos que llegaron desde el sur hacia el Valle del Cusco. En otras palabras, según él, los incas eran migrantes del altiplano. Entonces, las investigaciones que él realizó determinaron que los incas en realidad fueron sobrevivientes de la cultura tiahuanaco que se desarrollaba en esta área del altiplano, la cultura tiahuanaco. Entonces, para Waldemar Espinosa Soriano, justamente los sobrevivientes de esta cultura, que fueron arrasados por otra cultura mayor, los aymaras, que se habían desarrollado notablemente en la parte sur, en lo que ahora es Argentina y en las pampas argentinas, pues avanzaron hacia el norte buscando tierras, pero hasta el día de hoy es un misterio por qué ellos avanzaron. Probablemente a algunos efectos de esa época de una sequía, quizás algún otro fenómeno geográfico, geológico. Todavía eso está en debate hasta el día de hoy. Pero lo cierto es que los aymaras avanzaron hacia el norte, lograron destruir a Tiahuanaco y los sobrevivientes huyeron hacia el norte y conjuntamente, en este caso, según Waldemar Espinosa,
llegaron hacia el lago Titicaca y se establecieron y escondieron en algunas islas que en el lago existen y que lógicamente hasta el día de hoy hay vestigios acerca de ello. Entonces, después de algunos años, según estas investigaciones, estos sobrevivientes tuvieron que avanzar más al norte y llegaron justamente hasta la zona del Cusco. Esto es la versión de Waldemar Espinosa Soriano y que va a explicar justamente la leyenda del lago Titicaca. Cuando llegaron los incas al valle del Cusco, el Cusco pues no estaba deshabitado, el Cusco estaba habitado por pueblos y según se ha identificado, también eran reinos. Y estos reinos estaban relacionados justamente, aquí le voy a poner los nombrecitos. Por ejemplo, estaban los Lares, los Poques, el reino Guayas, el reino Saguaceras, Antasayas, los mismos Mascas. Entonces, eran reinos que se habían desarrollado alrededor de este valle del Cusco, que lógicamente pues eran valles y con tierras muy fructíferas. Y lógicamente los incas, que eran migrantes, no iban a ser bien recibidos en esta área. Por esa razón es que hubo una lucha constante entre estos reinos y el ganador justamente fue el reino de los migrantes, que estaba dirigido específicamente por Ayar Manco, llamado después Manco Cápac. Esto es importantísimo detallar. Estos pueblos que eran poderosos y que tenían el control del Valle del Cusco, pues empezaron a luchar por controlar justamente estos ricos valles. Y el ganador, lógicamente, va a determinar a Manco Cápac como el fundador del reino inca. Por si acaso, es importante establecer, no confundir, no hay que confundir. Todo este vasto territorio es el imperio del Tahuantinsuyo, pero lo que va a fundar Manco Cápac es el reino que no tuvo más territorio que unas cuantas, bueno, solamente kilómetros a la redonda del Cusco. No tenía más acceso, no había desarrollado más. Entonces, el proceso de expansión se va a dar después todavía con la guerra contra los chancas. Según algunos, sucedió en 1438, cuando logran vencer a los chancas en la famosa batalla de Yaguarpampa, ¿no? Sangrienta batalla que determinó justamente que Pachacute posteriormente empieza un proceso de expansión a diferentes partes del territorio. Hoy, como ustedes saben, este gran territorio del Imperio Tahuantinsuyo ha tenido y tiene pues parte de Colombia como parte de su territorio en aquella época, lo que ahora es Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Hay que tener algo importantísimo. Este cronista, Juan de Betanzos, es considerado el primer quechuista del Perú. Juan de Betanzos tenía fuente de primera mano para poder conocer acerca de la leyenda de los hermanos Ayar, porque su esposa era una ñusta importantísima. Hay que recordar que su esposa anteriormente pues era prima hermana de Atahualpa. Entonces ella como prima hermana, inclusive según se dice la historia, estaba considerada para ser la esposa de Atahualpa. Pero sin embargo, cuando llega Francisco Pizarro, se casa con Francisco Pizarro y tuvieron 2 hijos, ¿no? Cuando fallece Pizarro en 1541, Juan de Betanzos se casa con ella porque él era el asesor principal, el amigo personal en los 2 últimos años de su vida. Ahora, el Inca Garcilaso de la Vega también es importantísimo establecer que su versión es verídica porque tuvo acceso a fuentes de primera mano. Recuerden que su madre también fue una mujer importantísima en aquella época, fue nieta de Huayna Cápac y sobrina de Atahualpa y Huáscar, o sea que estaba dentro de esa posición para poder mostrar justamente cómo se habrá iniciado todo ese vasto imperio, ¿no? Entonces son estas personas que tuvieron acceso a estas fuentes y esas crónicas fueron revisadas por Waldemar Espinosa y también por María Rostoroski de Canseco. En conclusión, las leyendas del lago Titicaca y la leyenda de los hermanos Ayar en realidad tienen una explicación real. Sucedieron de una manera siguiente, ¿no? La leyenda del lago Titicaca, por ejemplo, ¿no?, dice que las personas que llegaron al Cusco salieron desde el sur, avanzaron desde la zona del altiplano, llegaron al lago Titicaca específicamente y a partir de ahí pues avanzaron hacia el norte.
La leyenda de los hermanos Ayar dice que fueron 4 hermanos que avanzaron y en el camino iban desapareciendo. Lo que quiere decir es que los 4 hermanos representan a esos pueblos poderosos que lucharon entre ellos por tener el control del Cusco, que finalmente fue ganado por Ayar Manco, llamado después Manco Cápac. Entonces, cuando hablamos acerca del origen de los incas, es importante ir a las leyendas para pues interpretarlos y explicarlos históricamente. En este caso, eso es lo más importante que debemos de rescatar para poder conocer el origen de los incas.